Gractolitos. Su nombre proviene del griego gractos, que significa escrito, y lictos, que significa piedra, debido a su similitud con los jeroglíficos escritos en las rocas. Linneo los consideró como impresiones de organismos fósiles más que como fósiles en sí mismos. Autores posteriores los emparentaron con los hidrozoos. Phylum Hemichordata está constituido por animales marinos deuterostomados, aquellos en cuyo desarrollo embrionario la primera apertura da lugar al ano y luego a la boca. Los gractolitos son fósiles comunes y tienen amplia distribución mundial. Son por lo tanto utilizados como fósiles guía para la datación de rocas del Paleozoico, ya que evolucionaron rápidamente con el tiempo, dando lugar a muchas especies diferentes. Los gractolitos, clase Gractolitina, eran animales coloniales fósiles que poblaron los mares del Cámbrico superior hasta el Carbonífero inferior. Taxonomía: reino animal, grupo Metazoo, Phylum Hemichordata, clase Gractolitina, orden Dendroidea, Tuboidea, Camaroidea, Gractoloidea, Crustoidea, Estolonoidea. Orden Dendroidea, gractolitos bentónicos sésiles, formas muy ramificadas con gran número de tecas muy pequeñas, con disepigmentos conectados entre las estipes. Estos estipes contienen dos tipos de tecas, autotecas y bitecas, ractosomas multirramoso, dendrítico, erecto y fijo. Orden Tuboidea, gractolitos parecidos a los dendroideos, con autotecas y bitecas pero con una ramificación irregular y una estoloteca reducida. Orden Camaroidea, formas incrustantes con una autoteca de forma muy peculiar, en la que cada una de las cuales posee una zona basal globosa, con una columna vertical, presenta estolotecas y bitecas. Orden Gractoloidea, gractolitos planctónicos donde la colonia puede presentar numerosos estipes o bien tener una sola rama. La reducción en el número de estipes es progresiva a través de su evolución. Presentan una cícula cónica que se prolonga en un nema. Presentan un solo tipo de tecas de variada morfología. Las colonias presentan una gran diversidad en su forma y en sus tamaños. Su registro se extiende desde el Ordovícico temprano al Devónico temprano. Orden Estolonoidea, formas incrustantes de morfología irregular. La estoloteca posee numerosas ramificaciones o estolones. Presentan autotecas pero no bitecas. Gractolideos son los gractolitos típicos que no tienen estolón fosilizado, con ractosomas sencillos o ramificados y tecas uniformes. Forman siempre colonias planctónicas o pseudoplanctónicas, provistas con frecuencia de órganos flotadores. La abertura de la cícula queda siempre dirigida hacia abajo. Estos gractolitos son exclusivos del Ordovícico y Silúrico. Orden Axonolípidos. Son gractolitos desprovistos de vírgula, cuyo ractosoma está formado por dos ramas principales que arrancan de la cícula. Los gractolitos axonolípidos son todos ordovícicos y comprenden varias familias, entre las cuales las más importantes son anixográpidos y dicográpidos. Orden Axonóforo. Son gractolideos en los que el lema se prolonga en una varilla rígida o vírgula que forma el eje del ractosoma, con una o dos filas de cámaras que se disponen en direcciones opuestas a la cícula, la cual queda en posición distal. Suborden Dipriónidos. Se caracterizan por ractosomas biseriados formados por dos filas de tecas independientes. En general, los ractosomas de estos gractolitos forman colonias complejas, autónomas. Suborden Diplográpidos. Se caracterizan por los ractosomas biseriados con una simetría bilateral, rectilíneos, con un tabique medio en la forma, con dos filas de tecas independientes. Morfología de los gractolitos. Los gractolitos secretan un exoesqueleto de naturaleza orgánica denominado ractosoma. Se inicia a partir de la cícula, de forma cónica y abierta hacia abajo, prosícula.
donde vivía un primer individuo zooide, único producido sexualmente. Esta larva inicial completa su desarrollo configurando la metacícula. Del ápice de la cícula crece un nema, estructura tubular delgada que es denominada vírgula si se encuentra dentro de la colonia. La cícula presenta en ocasiones ventralmente una espina llamada viruela. A partir de la cícula se generan estructuras tubulares denominadas tecas, habitadas por un individuo colonial o zooide. Estas se encuentran interconectadas constituyendo ramas o estipes, cuyo número varía de uno a varios, dependiendo del hábitat bentónico o planctónico de la colonia. División de las tecas. Las tecas se dividen en una parte proximal o proteca y otra distal o metateca, ocupada por el cuerpo del zooide adulto. Las tecas adoptan morfologías diversas, variando desde rectas a diferentes grados de curvatura y pueden presentar o no ornamentación. Presentan tecas de dos tamaños, denominadas autotecas de mayor tamaño y bitecas de tamaño menor. De acuerdo a la dirección de crecimiento de los estipes, a partir del ápice de la cícula, estos pueden ser pendientes, horizontales, reclinados, incandentes, declinados o deflexos. Los bractolitos fueron invertebrados coloniales marinos que habitaron los mares de la Tierra durante el Paleozoico inferior, entre unos 500 y 400 millones de años. Un bractolito era una colonia flotante en el mar con los individuos de la colonia, bractosomas, distribuidos radialmente y unidos a un flotador o a un nemastóforo. Estos invertebrados marinos tenían gran tolerancia a la salinidad y a la temperatura. La mayoría de los dendroideos parecen haber sido organismos bentónicos sésiles, no presentan estructuras de flotación. La mayoría eran organismos planctónicos que flotaban libremente. Los dendroideos crecían en el fondo del mar con el extremo circular hacia abajo. Recientemente ha surgido otra idea de que los bractolitos poseían capacidad de automoción. Los bractolitos camaroideos, crustoideos y tuboideos son formas bentónicas rectángulas con los extremos de las autotecas erguidos. En la transición evolutiva de los bractolitos bentónicos sésiles a las primitivas formas planctónicas, algunos géneros desarrollaron un largo nema terminal en un sencillo disco de fijación con el que tal vez se sujetarían a algas flotantes en un hábito pseudoplanctónico. Actualmente nos los encontramos fosilizados generalmente sobre pizarras y rocas arcillosas de la época del Cámbrico, Ordovícico y Silúrico, formando impresiones de color más claro. Lo que aparece fosilizado son los bractosomas. Por tratarse de organismos mayoritariamente planctónicos, los bractolitos alcanzaron una enorme dispersión en todos los mares ordovícicos y devónicos. Sus restos fósiles miden entre 3 y 5 milímetros y hasta más de 1 metro de longitud y de 0,1 milímetros hasta 1 y 2 metros de ancho, y en la actualidad se han descrito más de 100 especies. Se establecen dos hábitats esenciales para los bractolitos: aguas someras hasta 200 metros de profundidad, aguas profundas desde los 200 hasta los 1000 metros de profundidad. En las zonas abisales solo se acumulan restos de bractolitos mesopelágicos y epipelágicos, haciendo imposible la existencia de bractolitos a profundidades mayores de los 1000 metros. Reproducción de los bractolitos. Se ha sugerido que la fragmentación accidental de los bractosomas y la regeneración de nuevas colonias a partir de estipes rotas fue algo habitual dentro del ciclo vital de las formas planctónicas, además de contar con una reproducción sexual. Alimentación de los bractolitos. Fueron probablemente los alimentadores en suspensión. Sobrevivir a base de detritus orgánicos. Se habrían alimentado por el esfuerzo del plancton y otras piezas de alimentos del agua. Las colonias de bractolitos, con flotabilidad autónoma e individual, se alimentarían del fitoplancton en aguas marinas superficiales, pero ante una crisis ambiental que redujera su fuente de vida, se verían obligados a explotar otros recursos para sobrevivir.
Los fósiles de graptolitos se conservan por lo general como moldes mineralizados o como películas carbonosas aplastadas en pizarras y rocas arcillosas, asemejándose a trazos gráficos por su habitual contraste de color frente a la matriz. A grandes rasgos, consiste en varillas de aspecto dentado que corresponden en realidad al esqueleto colonial o raptosoma del graptolito, formado por una o más ramas o estipes. Para entender un graptolito, conviene tener presente que cada fósil corresponde al esqueleto aplastado de una colonia completa o parte de ella, que originalmente tenía cierto volumen y una composición exclusivamente orgánica, y en la que cada teca fue habitada por un individuo colonial. Los esqueletos se acumulan en fondos anóxicos, es decir, con ausencia de oxígeno, con abundantes sedimentos organógenos compuestos de fragmentos procedentes de organismos vivos y tienen un rápido aplastamiento. Durante la compactación diagenética, el hueco dejado por la degradación del raptosoma es rellenada por minerales de arcilla o cuarzo, formando los fósiles del tipo molde. Los graptolitos pueden presentar dos tipos de fosilización: piritización o fosfatación, presentados cuando interfiere la actividad de microorganismos en ambientes de oxidación normal, alta tasa de sedimentación y enriquecimiento de minerales. Sus restos pueden confundirse con restos de plantas al observador casual. En Venezuela se han encontrado graptolitos en la formación Caparo. Su edad es del Ordovícico superior. Dichianograptus es uno de los graptolitos encontrados en esta formación. La principal importancia de los graptolitos es que, debido a su corto periodo de vida, su gran abundancia y extensión geográfica, son considerados fósiles guías y, por lo tanto, excelentes indicadores de paleoambiente, estimando la profundidad del agua y temperaturas en las que vivían. Los geólogos pueden dividir las rocas del Ordovícico y Silúrico en biozonas de graptolitos, que por lo general tienen una duración menor al millón de años.